Se estima más o menos que cada año 20 millones de personas se mueren por enfermedades cardíacas. Y en México se estima que cerca de 220,000 personas cada año se mueren por una enfermedad cardíaca. ¿Cuáles serían las enfermedades que entran dentro de lo que abarca la salud cardiovascular? Hacer conciencia es más allá de simplemente decir que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa, sino capacitar a las personas. Doctor, ¿y cuáles son los avances que ha tenido la tecnología respecto a la solución a estos problemas? Desafortunadamente el ser humano está determinado para que en algún momento desarrolle enfermedad cardiovascular. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. En el marco del Día Mundial del Corazón vamos a abordar el tema de la salud cardiovascular y para esto me acompaña el doctor Alejandro Leos, cardiólogo intervencionista. Gracias, doctor. Claudia, muchas gracias por tu invitación. Pues encantado de estar aquí con ustedes en estas instalaciones preciosas, Sí. Están de primer mundo, Sí. Gracias. A ver, doctor, pues platícanos un poquito acerca qué afecciones puede tener el corazón. Fíjate que justamente en septiembre, el 29 de septiembre, es el día que celebramos nosotros como el Día Internacional del Corazón. Vamos a decir, hay un organismo no gubernamental que es la World Heart Federation, que desde el 2000 a la fecha ha hecho campañas para que las personas hagan conciencia sobre su salud cardiovascular. Y realmente Fíjate que conciencia. Es que es una labor titánica. Precisamente año con año estas campañas se renuevan y es la intención de incentivar y motivar no solamente a las personas, sino también al sector privado, al sector, vamos a decir, gobierno, para que se involucren en políticas que tengan que ver con el cuidado de la salud. Y sobre todo hacer conciencia es más allá de simplemente decir que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa, sino capacitar a las personas para que tengan conciencia de qué tipo de síntomas pueden tener, qué tipo de enfermedades y cómo se llaman estas enfermedades, quién las pueden tratar y a dónde pueden acudir pues para atenderse. ¿Cuáles serían las enfermedades que entran dentro de lo que abarca la salud cardiovascular? Fíjate que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad en el mundo, es decir, la primera causa de enfermedad y de muerte. Se estima más o menos que cada año 20 millones de personas se mueren por enfermedades cardíacas. Y en México se estima que cerca de 220,000 personas cada año se mueren por una enfermedad cardíaca. Cada 36 segundos en Estados Unidos se registra que alguien se muere por una enfermedad cardiovascular y en México andamos más o menos como cada 2 minutos alguien se muere de una enfermedad cardiovascular. ¿Y a qué nos referimos con las enfermedades cardiovasculares? A veces pensamos que son enfermedades que afectan única y exclusivamente al órgano como tal, al corazón. Pero recuerden ustedes que el aparato cardiovascular no solamente está conformado por un órgano único que es la bomba, sino por un sistema de conducción que son los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, que irrigan prácticamente a todos los órganos. Entonces, tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio es una enfermedad cardiovascular, hablar de hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular, hablar de falla cardíaca es una enfermedad cardiovascular, sí, pero también hablar de insuficiencia renal, por ejemplo, es una enfermedad vascular. Hablar también de un evento vascular cerebral, como el stroke, por ejemplo, un evento, vamos a decir, hemorrágico o isquémico, también es hablar de enfermedad cardiovascular. Más de la mitad de estas enfermedades vasculares corresponden a las enfermedades cardíacas, pero también el otro 40% son de estas, vamos a decir, entidades nosológicas que afectan también a otros órganos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo, por ejemplo, doctor? Porque digo, para llegar ya a un ataque al corazón, un infarto, bueno, antes hubo a lo mejor hipertensión, o ¿cuáles son los factores de riesgo para llegar a una enfermedad de este tipo? Fíjate que desafortunadamente el ser humano está determinado para que en algún momento desarrolle enfermedad cardiovascular. Es decir, la genética es una parte fundamental para que las personas desarrollen en un proceso natural evolutivo vamos a decir, de degeneración, inflamación y finalmente muerte por una causa cardíaca. Pero existen factores que aceleran este proceso. Es decir, el tener otras condiciones de salud como la diabetes, como la hipertensión, como el no hacer actividad física, el sedentarismo, el tener sobrepeso o la obesidad. Son factores que además de ser causantes,
contribuyen en un factor epigenético, es decir, ambiental, para que estos sean como esos disparadores, estos triggers, y finalmente lo que ya venimos como predispuestos genéticamente a tener alguna enfermedad que en algún momento dado va a suceder, pues acelera el proceso. Es decir, probablemente vamos a tener un evento de estos a lo mejor a los 80, 90 años, que es el cese de nuestro ciclo de vida, pero no queremos tenerlo a los 30, 40 años, ¿no? Entonces es ahí donde queremos impactar los médicos en decir que reconozcan, o a los pacientes o los individuos aprendan a reconocer estos factores de riesgo y podamos modificar parte de esta historia para tener un impacto en nuestra sobrevida y en nuestra calidad sobre todo de vida. Doctor, ¿y cuáles son los avances que ha tenido la tecnología respecto a la solución a estos problemas? Fíjate que los avances van dirigidos básicamente a, vamos a decir, a dos aspectos. Una es al proceso del diagnóstico y la otra es afortunadamente en el proceso de corrección, por ejemplo, de estas enfermedades. Su servidor está un poco más enfocada al área cardiológica de intervención, entonces voy a tratar de dar un poquito más esta perspectiva. Desde el 1977, un alemán, que es el doctor Andreas Grützing, fue uno de los pioneros, por ejemplo, de empezar a corregir la enfermedad más común, que es la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria, es decir, esas arterias del corazón que se tapan por tapones pues, de colesterol, por decirlo así, y no se nutre bien el corazón, sufre de falta de circulación y finalmente el infarto, ¿no? Y antes de esta época, la terapia de reperfusión era una cosa que de lo que no se hablaba, es decir, una cosa importantísima en el infarto es detectarlo a tiempo para poder destapar esa arteria y salvaguardar lo más posible, por ejemplo, el corazón, es decir, tener tejido más vivo, porque el hecho de tener más vida en tu corazón, tienes más posibilidades de tener un corazón mucho más fuerte y por obvias razones tener una sobrevida obviamente más larga. ¿Cómo sería cuando me dices a tiempo? ¿En cuanto da el infarto? Así es. Una vez que la persona empieza a desarrollar síntomas, tenemos algo que le llamamos nosotros periodo de ventana, que es un tiempo determinado, aproximadamente estimado para las partes académicas, es decir, 6 horas. Antes de 6 horas todavía puedes rescatar un poco ese corazón, y hoy existen alternativas, o sea, alternativas invasivas que a través de un catéter, es decir, una especie de popote o plástico que se introduce a través de las arterias, podemos tener acceso al corazón y desde ahí meter, una especie de balón o de globo que dilata desde el interior a estas arterias, desobstruye pues la arteria y restablece el flujo. Lo que es el método convencional. Así es. Hoy ya no es una novedad. Esto ya es una manera, vamos a decir, de tratar precisamente el infarto. Es básicamente la terapia de primera opción, que ojalá que todos los hospitales estuvieran pues con esas capacidades de infraestructura y recurso humano para poder ofrecer este tipo de alternativas. Pero hemos ido más allá del tratar la circulación del corazón. Hoy se pueden tratar, vamos a decir, defectos cardíacos con los que las personas nacen, es decir, defectos congénitos de alguna válvula o una válvula que se enferma a través del tiempo. Hoy se pueden reemplazar, sustituir a través de técnicas que son de mínima invasión, teniendo acceso a través de los brazos o de las piernas, por ejemplo. Es una maravilla esta tecnología porque evitas que las personas tengan estancias hospitalarias muy largas, recuperaciones muy prolongadas. Obviamente la calidad de vida es mucho mejor para ellos. Comparado con el método convencional, ¿cuánto tiempo se reduce, por ejemplo, en una recuperación por este método? Híjole, es abismal y depende mucho de cada escenario de tratamiento, ¿no? Si pongo un escenario de un paciente valvular, por ejemplo, hay una condición que le llamamos nosotros estenosis aórtica. El corazón tiene 4 válvulas, es decir, es como si fuese un edificio que está comunicado entre recámaras a través de compuertas. Y estas compuertas en el corazón les cambiamos el nombre, les decimos válvulas. Hay una de ellas que es la puerta principal por donde sale la sangre, y cuando esta válvula se obstruye parcialmente le llamamos estenosis. La forma convencional antes era cirugía de corazón abierta. Es decir, esta persona había que dormirla, intubarla, conectarla con un aparato de ventilación, terapia intensiva, cirugías que duran 6 horas, recuperación en terapia intensiva de 3 a 4 días mínimo, estancias hospitalarias hasta de 1 semana, y para integrarse a su actividad laboral hasta el mes, por ejemplo, ¿no? Y afortunadamente estas nuevas técnicas nos permiten a nosotros los médicos, por ejemplo, no intubar al paciente
Es decir, el paciente está consciente, obviamente bajo el efecto de sedación y fármacos que le quitan dolor, ansiedad. El paciente puede estar interactuando con su equipo médico y a través de las piernas poner estas válvulas sin la necesidad de hacer cirugía de corazón abierto y parar el corazón o usar sangre, por ejemplo, derivados. La válvula se pone en 20 minutos, media hora aproximadamente. El procedimiento dura 2 horas y la estancia hospitalaria puede llegar a ser hasta 72 horas, o sea, cuando muy largo. Entonces, es abismal no solamente el tiempo, sino en la calidad de vida del individuo, que podamos hacer procedimientos de mínima invasión y cambiar la historia natural, obviamente, de muchas enfermedades. Hoy por hoy se tiene el recurso, vamos a decir, de infraestructura, las técnicas, el personal que está capacitado para poder ofrecer estos procedimientos en Tijuana, pues es una realidad y Tijuana está siendo de alguna manera pionero en lo que le llamamos nosotros intervención estructural, es decir, son cosas muy complejas que vamos más allá de la circulación coronaria, ¿no? Son maravillas tecnológicas que nos permiten tener grandes soluciones, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta New City Hospital? Fíjate que tenemos aquí en el hospital un servicio de gabinete en donde podemos hacer nosotros estudio de diagnóstico de imagen, es decir, se tiene equipo para poder nosotros analizar el corazón desde una estructura tridimensional a través de procesos no invasivos que nos permite tener diagnóstico rápido, preciso y que además nos permite tener una orientación espacial muy, muy exacta. Contamos obviamente con una sala de hemodinamia que tiene todos los recursos, vamos a decir, desde el punto de vista tecnológicos, con los insumos. Si todos este tipo de procedimientos se pueden hacer básicamente en una sala de hemodinamia que se tiene pues la tecnología, no en todas las áreas, no todos los hospitales tienen estos recursos y New City pues bueno, cuenta afortunadamente con esta tecnología de infraestructura para poder ofrecer definitivamente este tipo de técnicas. New City Hospital cuenta con la tecnología para diagnosticar, para atender en la cirugía y además con los especialistas de primer nivel, un hospital que está enfocado a la alta especialidad, un nuevo concepto de hospital y bueno, médicos como el doctor Leos que nos acompañan aquí para estar al pendiente de tu salud. Doctor, muchas gracias. No, a ti Claudia, es un placer compartir con todo el auditorio. Encantado de conocer bien estas instalaciones, estoy encantado de su apariencia, de su capacidad técnica, de su capacidad de calidez que tienen, se siente uno como en casa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo soy Claudia Villairibe y esto fue Conversando con los Expertos. Elige New City Hospital, calidez e innovación para tu salud en un ecosistema de salud integral.